Vamos a iniciar pues con la conferencia titulada Aproximación al concepto del daño desde la perspectiva procesal. Para este fin nos va a acompañar hoy el doctor Luis Felipe Botero Aristizábal, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde fue distinguido como colegial mayor. Realizó estudios de especialización en Derecho Administrativo en la misma universidad. Actualmente ejerce la profesión en su firma de abogados Botero, Salazar Tobón y Abogados. Es profesor de posgrado y maestría del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, IARCE, y hace parte de la lista de secretarios de arbitramiento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es autor del libro Acción Popular y Nulidad de Actos Administrativos, editado por Legis, y Responsabilidad Patrimonial del Legislador. Doctor Botero, bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto y a Legis por esta generosa invitación que me permite reencontrarme con grandes amigos y compartir con ustedes temas. El título de esta ponencia es Aproximación al concepto de daño desde la perspectiva procesal, lo que suscita ya, y lo trataré de explicar a profundidad en momentos posteriores, muchas perplejidades, porque realmente no es normal que desde el derecho procesal se formulen definiciones o propuestas de definición de conceptos que hacen parte del ámbito sustancial. Eso genera muchos problemas, pero vamos a ver si con esta exposición los logramos resolver. El temario que pretendo desarrollar es este. Recordar simplemente la importancia de una definición de daño, algo que para los que transitamos por el ámbito de la responsabilidad muchas veces se nos olvida y damos por sentado, y los textos modernos de responsabilidad cada vez menos, en mi opinión, se atreven a presentar propuestas de definición, casi como una renuncia tácita a lograr un concepto satisfactorio de una institución que pues, es el axial al tema de la responsabilidad. En segundo lugar, y simplemente como un recuerdo, ¿quién debe definir qué es daño en derecho colombiano? Un breve repaso del estado del arte sobre la materia y, en último lugar, espero que el tiempo me lo permita, discutir desde las nuevas reformas de nuestros códigos de procedimiento si a partir de ellas se encuentra una modificación, una alteración a las nociones esenciales de daño y a todos los dogmas que la jurisprudencia durante tantos años se ha encargado de alguna manera petrificar en nuestra conciencia jurídica. ¿Por qué es importante este tema? Se me ocurren dos grandes tipos de razones, unas de orden dogmático y otras de orden práctico. Empecemos por las dogmáticas. Si es verdad que nos interesa ser hombres libres, pues nos preocupa que cuando ejercemos nuestra libertad, un ente externo reproche ese ejercicio y eventualmente, al hacerlo, nos imponga una obligación, en principio una obligación indemnizatoria. Y eso ocurre cuando con el ejercicio de nuestra libertad causamos daño a alguien. Entonces, hay una estrechísima vinculación entre libertad y daño, por supuesto, de tal manera que nos interesa, como seres humanos libres que luchamos por nuestra propia dignidad, saber cuándo estamos habilitados o no por el ordenamiento jurídico a causar daño, o desde el otro punto de vista como víctimas eventuales o potenciales de la acción o omisión de alguien, a saber cuándo tenemos derecho a reclamar a ese ente externo estatal nuestra condición
de lesionados por la acción o omisión de otro. También nos importa el tema del daño desde el punto de vista dogmático por el ejercicio mismo de nuestra profesión. Nos preocupa sobremanera, lo vamos a revisar también más adelante, el ejercicio desbocado de la discrecionalidad judicial al momento de apreciar la existencia de un daño y de su cuantificación. Nos parece que cuando a un individuo, a un sujeto de derecho, se le imputa una responsabilidad y se le impone una obligación indemnizatoria que pueda ser irrazonable o excesiva o de alguna manera carente de fundamento, pues se lo está convirtiendo a él mismo en víctima del sistema. De tal manera que una definición de daño podría, que no eliminar, pero probablemente reducir ese ámbito de discrecionalidad y por tanto de creación en el escenario litigioso de nuevas víctimas. Y por supuesto es importante un concepto de daño porque al Estado le interesa, y a todos como sociedad, coordinar políticas de prevención del mismo. Y no solo me refiero a la política de prevención de daño antijurídico, noción que hoy gravita con alguna importancia en el derecho público, sino que ese mismo dogma o ese mismo principio es también importante como política pública coordinarlo muy bien en el derecho privado. No solo para evitar víctimas, sino para que quien desarrolla actividades de toda naturaleza, pero especialmente económicas, entienda qué debe hacer, qué mecanismos debe adoptar para evitar desencadenar una consecuencia indemnizatoria que pueda alterar o afectar esa actividad económica. Y evidentemente hay razones prácticas. Si el sistema está creado, el sistema de acceso a la administración de justicia, para que las personas aboguen por la protección de sus derechos o intereses, pues solo sabremos cuándo tienen acceso a las puertas de los tribunales, cuando sabemos realmente su condición de víctimas, podemos entender de manera anticipada su condición de víctimas y por tanto tenerlas como tal y permitirles que accedan en la forma como lo establecen las normas procesales a los tribunales. De la misma manera hay unas razones prácticas. Una noción de daño le permite a quien litiga asesorar bien a su cliente, decirle cuáles son sus verdaderos derechos ante una situación eventual en la que ha sido afectado algún derecho o interés de ella. De la misma manera le permite al juez saber hasta dónde puede llegar en la protección de una víctima que ha sido lesionada al momento de indicar cuáles son los rubros o las valoraciones que puede involucrar en un proceso para una indemnización, para reconocer una indemnización. El tema es problemático, como todos los problemas del derecho, desde el lenguaje. Cuando abría la carpeta que nos entregó Legis y el Instituto, encontrarán ustedes este pequeño papel de Legis. Y dice algo como esto: le recomendamos el cuidado de sus objetos personales durante el evento. No nos hacemos responsables por pérdidas o daños de los mismos. No voy a hacer un cuestionamiento sobre la legalidad o no de esta cláusula exonerativa de responsabilidad, cuando probablemente a Legis le asiste aquí una obligación de seguridad frente a los asistentes, que no solo se refiere a la seguridad personal, la integridad física, sino también de sus bienes. Pero, ¿qué quisieron decir con pérdidas o daños? ¿Es algo diferente pérdida a daño? ¿Es lo mismo? ¿Son términos sinónimos? Bueno, fíjense que son consideraciones prácticas que también pueden ser de alguna manera
resueltas si aventuramos una definición de daño. ¿Quién debe definirlo? Bueno, la primera respuesta es no jurídica y es en últimas las víctimas en principio. Son ellas las que sienten en carne propia y viva la infracción, la afectación, la frustración de que una determinada condición personal en su vida, en su salud o en sus bienes ha sido menguada, lesionada, afectada. Son ellos en principio los que entienden qué es, desde la óptica física, no jurídica, la noción de daño. Sin embargo, no podemos quedarnos, no sería satisfactorio para la ciencia del derecho, que daño sea exclusivamente aquello que la víctima diga esto es, porque sería tal el nivel de subjetividad que haría que el sistema colapsara. Las distintas características de nuestra personalidad pues hará sentir a algunos un daño cuando a otros no. Si yo, por ejemplo, me burlo de mis compañeros de trabajo por sus frustraciones constantes de su equipo de fútbol, pues seguramente los estoy lesionando en sus emociones, en sus sentimientos. La pregunta es si eso es realmente un daño relevante jurídicamente. Y por eso desde siempre el derecho se ha visto abocado en la paradoja de tener que crear un concepto abstracto de derecho para de alguna manera orientar lo que podría ser un grave colapso de un sistema de derecho en donde toda afectación, todo riesgo, toda molestia sea daño. Y si entramos entonces en el mundo, en el universo del derecho, se nos antoja que estos son los posibles actores que pueden llegar a definir daño: el constituyente, el legislador, el ejecutivo y el juez. Situémoslo por el objeto de análisis de esta conferencia en el derecho colombiano. Nuestro constituyente no ha definido daño, sin embargo, respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado, calificada la condición de antijurídico de este para imponerle al Estado la obligación indemnizatoria. Sin embargo, el hecho de que exista esa categoría no implica que la noción daño antijurídico sea una definición misma de daño. Basta recordar lo que dice la jurisprudencia al respecto. Si daño antijurídico es aquel que no se tiene el deber jurídico de soportar, pues nos está más bien respondiendo la pregunta: ¿cuándo surge la obligación indemnizatoria en cabeza del Estado? Pero no nos dice qué es el daño en sí mismo. En segundo lugar, el legislador. Y si recordamos las competencias constitucionales tal como están enmarcadas, pues es el legislador quien tiene la competencia residual de definir en este caso daño, porque no lo ha el constituyente deferido a ninguna otra autoridad. Y eso lo ha recordado la Corte Constitucional con cierta frecuencia, aunque podemos encontrar otras sentencias en donde ese principio parece relativizarse, pero estas son un ejemplo. La C-1008 del 2010, como lo ha señalado de manera consistente y reiterada la jurisprudencia de esta corporación, corresponde al Congreso de la República, en desarrollo de su libertad de configuración política, regular el régimen de la responsabilidad, las modalidades de daño y todo lo relacionado con los medios para cuantificarlo. En términos similares se ha pronunciado en la sentencia C-916 de 2002. Eso excluye automáticamente, diría uno, la facultad que pueda tener la rama ejecutiva de aventurar en un acto administrativo de carácter general o particular una noción de daño. Y lo mismo sucedería con el juez. Si un juez propone una definición de daño que no tenga asidero legal, pues evidentemente estaría invadiendo las competencias del legislador y probablemente violando también el artículo 230 de la Constitución.
Lo mismo cuando se inventan nuevas categorías de daño. Esto por lo menos desde la óptica abstracta. Demos un breve repaso al estado del arte y hagámoslo en primer lugar en el ámbito del derecho comparado, en una síntesis irresponsable pues, por la limitación del tiempo, y concentrémonos más bien entonces en el sistema jurídico colombiano. Cuando uno revisa los ordenamientos con principios similares al nuestro, encuentra un temor del legislador a formular una definición de daño. No es común, no es frecuente en las codificaciones o en leyes generales encontrar definiciones. Se ha de alguna manera entregado esa tarea a la gestión judicial. Hay algunas honrosas excepciones, empero. En particular estas dos, probablemente hay algunas más, no son muchas. En Austria el artículo 1293, en una traducción muy modesta. Daño es todo detrimento infligido a la persona, derechos o propiedad de otro. Y esta tal vez la más completa del derecho argentino, con sus reformas recientes, el artículo 1737. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Si se revisan los instrumentos internacionales, tampoco hay definiciones de carácter general, sin embargo, para algunos de ellos, en los ámbitos de aplicación de esos tratados, se proponen definiciones de daño. Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Esto parece risible, pero también es práctico. Nos anuncian en el periódico de ayer que un satélite chino está por caer, no se sabe dónde. Bien, habrá que aplicar el convenio. El protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación también tiene una propuesta de daño. Bien. ¿Qué pasa en nuestro sistema jurídico colombiano? Hemos tenido definiciones de daño. En la primera etapa republicana, cuando existía todavía un sometimiento a la legislación española, porque no había creación autóctona, pues rigió, tal vez hasta la Confederación Granadina, mucha normatividad española, y una que se ocupaba de manera importante en esta materia pues eran las 7 partidas. Sin embargo, sabemos que nuestras codificaciones sustanciales no contienen una noción de daño, ni tampoco una regulación comprensiva de su tipología. Y ahí surge, para mí, un serio problema de coherencia en el sistema, y es este. Como nos hemos encargado a lo largo del tiempo en escindir los derechos sustanciales como si se tratasen de derechos autónomos que no se comunican entre ellos, pues siendo la noción de daño un fenómeno transversal, cada uno de esos ámbitos del derecho ha formulado nociones disímiles, no solo respecto de daño, sino de su tipología. Y veo ahí un grave riesgo de coherencia en el sistema, no solo teórico, sino práctico. Ante un mismo evento dañoso, causado por un dañador diferente, la indemnización es disímil. ¿Qué quiero decir con esto? En el ámbito del derecho público, y el ejemplo resulta de una consulta que me hicieron hace unos años. Un médico en la mañana trabaja y se dedica a su profesión en un hospital público. Y en la tarde tiene su práctica privada y realmente desarrolla los mismos procedimientos. Resulta que uno de esos procedimientos lo viene haciendo de forma contraria a la lex artis, en la mañana y en la tarde. Cuando se aborda el fenómeno de la víctima en la mañana y en la tarde, resulta que para nuestro derecho la consecuencia indemnizatoria y la valoración de esta varía. Y
nos parece que hay una incoherencia en el sistema porque parecería que se da un tratamiento de manera injustificada, un tratamiento diverso a una situación similar de manera injustificada. En segundo lugar, parece que el término daño y perjuicio en nuestros estatutos sustanciales son sinónimos. Y aquí entra esa tensión importante en los versados en materia de responsabilidad, que al leer las obras más importantes de la materia de nuestro derecho patrio, como son la del profesor Javier Tamayo o la del profesor Juan Carlos Henao, entre otros, notan el debate que existe de si debe o no en derecho colombiano aceptarse la diferencia entre daño y perjuicio. Yo he dado un paso antes para ver si ese debate corresponde o no a nuestra realidad en la norma sustancial. Y lo que me encuentro es que ese debate no hace parte o no debería ser parte del debate, porque nuestro legislador de las normas sustanciales pues los trata de manera sinónima. Y ese es un gran cuestionamiento que en algún momento en la doctrina chilena se le hace a don Andrés Bello. Miren, por ejemplo, ahí hay la referencia, en algunos casos se habla de daño, en otras de perjuicio, en otras de daño o perjuicio, en otras a injuria o daño, daños y perjuicios, en fin. Legis ha perpetuado el espíritu de don Andrés Bello al decirnos en esta cláusula exonerativa pérdida o daño. Parecería que desde el punto de vista conceptual el legislador los asimila. Lo mismo ocurre en el Código de Comercio, daños y perjuicios. Y en los instrumentos internacionales más importantes sucede algo similar. La Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional también se refiere indistintamente a daños y perjuicios o pérdidas. Nuestra normativa andina también en el Acuerdo de Cartagena, daños y perjuicios. Nuestras normas procesales no han hecho una corrección de este fenómeno. El Código General del Proceso usa la palabra daños en algunos casos, en otro el término perjuicios, en otros eventos la expresión daños y perjuicios. El Código de Procedimiento Administrativo usa la expresión daño en el artículo 140 para el medio de control de reparación directa, pero cuando la pretensión resarcitoria es grupal se califica de perjuicio. Entonces uno, como intérprete que respeta el texto y que respeta la ley, se ve en la paradoja de entender si al haber usado esos términos el legislador quiso hacer una diferencia o no, o si era una mera arbitrariedad o tratamiento accidental del lenguaje. Y lo cierto es que también estamos en el escenario legislativo ante tipologías de daño irregularmente descritas, por decir que no hay una regulación sobre la tipología de daño, más sin embargo hay algunas nociones de lo que lo componen, como cuando en el Código Civil se define que la indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante, y se aventura el legislador a decir qué es una y qué es la otra. En otro tanto, algunos artículos del Código de Comercio se refieren al daño moral, cuando lo contempla por el incumplimiento de la obligación en el contrato de transporte. Pero, ¿qué pasa en el otro universo de contratos donde no lo menciona? ¿Se pueden o no se pueden reclamar? Es más, se encuentra uno con el problema serio, vamos a tratar de desarrollarlo un poco más adelante, de esa creación jurisprudencial de nuevas tipologías que no tienen ningún tipo, pero ningún tipo de mención en la ley. La pérdida de oportunidad, por ejemplo. El daño biológico, el daño a la vida de relación. Nociones que han sido desarrolladas exclusivamente por la mente de nuestros jueces. Muy bien. Sobra decir que toda obra humana es perfectible. Entonces, si yo utilizo algún adjetivo que pueda resultar descalificador, no lo hago con ese propósito, sino simplemente para hacer notar que esa institución humana puede ser mejorada o debería serlo.
Miren cosas como esta. La sección tercera del Consejo de Estado reconoce los siguientes conceptos de daños inmateriales: perjuicio moral, daños a bienes constitucionales y convencionales, daño a la salud, derivado de una lesión corporal o psicofísica. En los materiales, daño emergente y lucro cesante, que parecen ser los que más se mantienen, y también ha acogido la noción de pérdida de oportunidad. La sección primera, a su turno, se refiere a otras tipologías, salvo los materiales, daño emergente, lucro cesante y pérdida de oportunidad, pero en lo que corresponde a los llamados daños extrapatrimoniales o inmateriales solo habla de daño moral. La sección segunda, daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales, daño a la salud, lesión a cualquier otro bien, derecho o interés legítimo. La sala civil, los conceptos de daño son en la órbita extrapatrimonial, los morales, a la vida de relación, bienes jurídicos de especial protección constitucional, daño emergente, lucro cesante y pérdida de oportunidad. Y sin embargo, en una sentencia de hace poco, retomó la noción de daño moral subjetivado. La sala penal de la Corte, daño moral objetivado, daño moral subjetivado, daño a la vida de relaciones, lo que corresponde a los daños extrapatrimoniales. La sala laboral, respecto de los daños inmateriales, también se refiere al daño moral objetivado y al daño moral subjetivado. ¿Qué quiero mostrar con esto que denominé desquiciamiento judicial? Vamos a ver que los nuevos estatutos procesales, en una política pública, me parece que mal diseñada, quiere evitar que las personas accedan a los tribunales haciendo sobreestimaciones de daño o invocando daños inexistentes. Eso está bien como principio si el sistema diese claridad a los sujetos de qué pueden o no pueden reclamar. Pero ante la oscuridad y ambigüedad del fenómeno, ¿es justo que se imponga esa carga para acceder a los tribunales con las consecuencias nocivas que desencadena, por ejemplo, la infracción al juramento estimatorio? Termino esta discusión del estado del arte, faltándome 20 minutos, con una problemática que además nos toca desde nuestra órbita de ciudadanos. En esta sentencia muy importante, la 52 de 2012, la Corte Constitucional abordó el problema de la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 3 de la Ley 1448, de víctimas, donde se define víctima, y ahí está la definición del texto. Lo importante de esta cita extensa, que no voy a leer sino la última parte, es que la Corte tuvo que precisar cuándo una persona se considera víctima para efectos del conflicto armado. ¿No es verdad? Víctima para efectos exclusivamente del conflicto armado. De acuerdo con la norma, es quien haya sufrido un daño en una situación temporal, etcétera, etcétera. Pero al entrar al nivel subatómico del concepto, nos dice lo siguiente: será cualquier persona, en últimas, que sufra una agresión que genere una situación desfavorable jurídicamente relevante. Situación desfavorable jurídicamente relevante. Vamos a ver si esa estructura molecular la podemos asociar a las normas procesales, a ver si hay una sincronía o no en la norma procesal y en la norma sustancial. Y la verdad de las cosas es que cuando el legislador ha tratado de ir más allá en tema de daño, no lo ha hecho muy bien. ¿Cómo no recordar el artículo de la legislación penal que se refería a la indemnización del daño con ocasión del delito, y que lo tasaba sin distingo en 1.000 salarios mínimos legales mensuales? Todos recordamos que se necesitó de una intervención del juez constitucional para precisar que esa limitación de daño solo aplicaba para los daños extrapatrimoniales. En fin, tenemos una situación desde la órbita sustancial calamitosa para nuestra ciencia, en un punto central, que es la definición del daño. Déjenme terminar esta evaluación del estado del arte con los dogmas, porque a mí me gusta
que recordar los dogmas para ver si debemos hacer de ellos en algún momento apostasía. No hay responsabilidad patrimonial sin daño. Entonces se nos dicen, no hay responsabilidad patrimonial sin daño. El daño y nada más que el daño. El daño no puede ser fuente de enriquecimiento para la víctima, salvo algunas excepciones. Para ser indemnizable, el daño debe ser cierto, personal y directo. El daño sufrido, pero no susceptible de ser valorado, puede ser reparado sobre la base del principio de equidad. No se repara a quien pretende la protección de ventajas obtenidas ilícitamente. Los intereses espurios no son dignos de tutela. El daño debe probarlo quien lo sufre. Cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo. Nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro. Estos principios que se repiten una y otra vez, y que cuando uno está en la cátedra también lo repite, trata en algún momento de referirlos a alguna norma o algún principio jurídico existente en el sistema jurídico colombiano, y muchas veces no lo encuentra, y entiende que es un préstamo de esos préstamos tan constantes de nuestro ordenamiento jurídico que parece ser o estar sometido de manera perpetua a la mente de otros que se ubican en otras jurisdicciones. Y entonces lo que yo voy a proponer es una locura. La noción de daño desde las normas procesales. Y es una locura, y lo acepto que lo sea, porque es alterar el propósito mismo de la norma procesal. Se nos ha dicho, y así es, que la norma procesal es un instrumento de la norma sustancial. La norma procesal hace aplicable la norma procesal hace aplicable a la norma sustancial y no al contrario. De tal manera que no le estaría dado a la norma procesal entregarle materia prima al derecho sustancial para a partir de él construir nociones. Y lo que vemos con los estatutos procesales es que probablemente ese principio de instrumentalidad se esté alterando. La norma procesal está ampliando el espectro tradicional de aplicación de la norma sustancial. Ya vemos cómo, si en el derecho civil, por ejemplo, la amenaza de incumplimiento de una obligación contractual no es digna de tutela, con ocasión de la regulación de las medidas cautelares, hoy sí puede llegar a serlo. También está ocurriendo que la norma sustancial, de hecho, sustituye en sí misma a la norma sustancial. Y esto no es un fenómeno contemporáneo. Ustedes recordarán, tanto en sede de recurso de casación como en sede del antiguo recurso extraordinario de súplica en materia contenciosa, la noción que traían las altas cortes de qué es norma sustancial, para afirmar que hay normas sustanciales en los estatutos procesales, en algunos eventos, y a su turno decir que en los estatutos sustanciales pueden encontrarse normas procesales, para además rompernos la cabeza y señalar que incluso puede haber normas que tienen ambas naturaleza. O simplemente la norma procesal está obligando a una interpretación distinta de la norma sustancial. Y vamos a ver en particular esta que nos interesa de daño extrapatrimonial. Permítanme recordar una noción que a mí me parece, desde la óptica científica, muy valiosa. Muy valiosa. Y es esta del maestro italiano Adriano de Cupis, tal vez uno de los esfuerzos más importantes en el derecho comparado en el análisis del daño. El objeto del daño se identifica con el objeto de la tutela jurídica y consiguientemente siempre un interés humano. No podemos olvidar la condición humanista de nuestra ciencia. Interés sería la relación objetiva existente entre el ente que experimenta la necesidad y el ente idóneo para satisfacerla. Relación que permite al primero disfrutar de la capacidad de satisfacción de la necesidad inherente al segundo. Indudablemente, la esencia final del derecho exige que no desenvuelva su tutela sino una entidad existente en el dominio de la utilidad humana. La tutela jurídica no tiene por objeto los bienes en sí considerados, sino las particulares situaciones de los sujetos respecto a los bienes.
Entonces hago ahí un breve paréntesis. Ayer en la noche tuve la fantástica ocasión de compartir una cena con los doctores Gustavo Suárez y el doctor Javier Tamayo. Eso es un privilegio. Y entonces, hablando sobre esta materia, discutíamos si puede haber o no en derecho colombiano casos de daño que no tengan repercusión económica, para entender un poco esa distinción entre daño y perjuicio. Y el ejemplo que poníamos para ver que esto no es mera abstracción, sino realidad, ¿qué pasa cuando una persona de manera recurrente e inautorizada camina sin generar ningún daño económico particular sobre la propiedad privada de otro para ir del punto A al punto B? Supone este ejemplo que no hay ninguna servidumbre, ni legal ni de las otras que trae nuestro código. Hay una infracción al derecho de propiedad. Sin duda alguna, se está afectando el derecho de uso que tiene el propietario y quien tiene la facultad de decidir si deja o no deja entrar a una persona. Pero no hay ningún impacto económico. No se dañó el predio, no hubo realmente ninguna afectación económica. ¿Tiene esa persona la condición de víctima? ¿El titular de derecho de dominio de ese inmueble tiene la condición de víctima? Bueno, los nuevos estatutos procesales. Yo creo que uno en estos escenarios lo que debe generar es más preguntas que respuestas. Entonces, perdónenme que no voy a decir nada todavía sobre la pregunta que acabo de formular. Uno, al leer los estatutos procesales modernos, podría desarrollar una teoría especial de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial, llamémoslo intraprocesal. Hay una cantidad de eventos dañosos que se presentan con ocasión del proceso y que son regulados por el legislador de manera especial. Y hay también reglas generales. A mí en particular ese artículo 80 del Código General del Proceso, que sigue lo que venía con el Código de Procedimiento Civil, con algunas pequeñas modificaciones, es muy interesante. Ha pasado desapercibido, escúchenme que no he visto ninguna referencia en la academia al respecto. Esta modificación, siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente. ¿Qué tipo de imputación es esa? Cuando todos sabemos que si el principio general era hay dos coautores del daño, pues los serán responsables de forma solidaria. La imputación no es por dolo o culpa. En muchos de esos casos la imputación es por temeridad o mala fe. Entonces nos toca construir una noción especial de temeridad y de mala fe que no corresponde necesariamente a las nociones de culpa. Bueno, terminemos rápidamente con dos instituciones procesales que son las que nos parece pueden dar algunos elementos de juicio para la construcción de nuestra noción de daño. Sobra decir que vamos a dar una propuesta de daño, pero entendemos que es el legislador el único que debe hacerla. Esto es simplemente un elemento que ojalá pueda llegar a ayudarnos. Seguramente no lo hará. Los que litigamos entendemos que hay un cambio sustancial en nuestro espíritu procesal. Hoy en día, lo que no ocurría antes, podemos resolver una controversia de manera satisfactoria desde el comienzo del proceso con la formulación de una medida cautelar. Y eso no es una novedad del derecho colombiano, es el resultado de muchos debates de ordenamientos similares al nuestro que han construido la noción de la tutela cautelar efectiva como un derecho fundamental. Pero resulta entonces que al incluir en nuestro universo jurídico esas instituciones y esa forma de pensar, la responsabilidad deja de ser el instituto que resuelve o arbitra solo los fenómenos de daños consumados. No,
Hoy en día la responsabilidad también es la regla o conjunto de reglas que se ocupan de prevenirlo. Es más, algunos sugieren que la mejor forma de reparación es evitar el daño. Y eso desplaza de forma importante el centro de gravedad con el cual están construidas las normas sustanciales. En particular, nos interesa mucho rescatar esa noción procesal de amenaza, que está presente no solo en el Código General del Proceso, sino también en el Código de Procedimiento Administrativo y en otras normas procesales relevantes. Por ejemplo, la Ley 472 del 98, referida a la protección de derechos colectivos. Nos toca entonces en derecho colombiano entender si la amenaza a un derecho es en sí misma un daño. No es un debate menor, nos sitúa en un problema filosófico muy interesante respecto a cuál es el nivel de tolerancia de riesgo de nuestro sistema jurídico. Sistemas de tolerancia de riesgo altos harán reducir la posibilidad de protección cautelar. Sistemas que tengan una aversión al riesgo aumentarán la protección cautelar. Pero también nos obliga a repasar las normas sustanciales, algunas de ellas abandonadas, para ver si tienen sincronía con las normas procesales y particularmente con medidas cautelares. El problema típico de alguien que explota ilícitamente el derecho de otro y está obteniendo un lucro. ¿Puedo yo, como medida cautelar, frenar, impedir la obtención de lucro? Ha sido muy publicitado en la prensa nacional el debate de una marca de automóviles importante, un conflicto derivado de un contrato de distribución que se termina y un juez, a través de una medida cautelar, prohíbe la comercialización de ese automóvil en territorio colombiano. Qué miedo, ¿no es verdad? Ahora refirámonos rápidamente en estos últimos momentos al juramento estimatorio, otra de las instituciones procesales que nos parece es muy relevante en este esfuerzo de definir o de entender si estamos ante una nueva noción de daño. Para recordar, el artículo 206 del Código General del Proceso: se cumple el juramento cuando se estima razonadamente la indemnización, compensación o pago de frutas o mejoras y se discrimina cada uno de sus conceptos. No me puedo detener, hay una charla específica sobre el juramento estimatorio y seguramente la abordará el expositor, pero es una redacción deficientísima porque no incluye todas las pretensiones de cariz económico que pueden ser formuladas. Y entonces abandonar esas otras genera la paradoja de si para ese demandante está o no la carga de cumplir con el juramento estimatorio. Dice la norma también que el juramento no aplica a los daños extrapatrimoniales. De estas sencillas reglas, uno podría inferir que nuestro legislador piensa esto. En primer lugar, está aceptando la categoría antitécnica que diferencia daños patrimoniales en oposición a los extrapatrimoniales. Asume que los daños patrimoniales, y ojalá en alguna pregunta me pueda decir por qué creo que es antitécnica, asume que los daños patrimoniales son siempre susceptibles de valoración o estimación económica, lo cual no es cierto. Parece no reducir los daños extrapatrimoniales al daño moral, porque de lo contrario hubiera dicho daño moral, como lo hizo en el pasado en otros eventos, en otras hipótesis normativas. Es decir, hay más daños que el daño moral en lo que se llaman daños extrapatrimoniales. No es temerario hacer sobrevaloraciones de daño extrapatrimonial porque lo extrapatrimonial no se valora. ¿Qué problemas encontramos? Algunos de ellos.
¿La pretensión restitutoria se debe estimar? Pues no. Si se atiende al tenor de la ley, las pretensiones restitutorias, a pesar de que tienen contenido económico y pueden ser parte incluso de una indemnización, no son necesarias incluir dentro del juramento estimatorio. ¿Qué pasa con los daños patrimoniales que no tienen repercusiones económicas, o el fenómeno del daño puro, como el que describí en el ejemplo de nuestro titular del derecho de propiedad sobre el bien inmueble? ¿O qué pasa con daños patrimoniales que legítimamente son inestimables? Entonces, ¿cuánto vale la carta que le escribió Simón Bolívar a su amigo del Castillo, camino a Santa Marta, contándole sobre la frustración de la disolución que será en el futuro la Gran Colombia? ¿Sí? ¿Eso tiene un valor? ¿Cuánto vale? Es un bien, ¿no es verdad? Entonces uno dice, esta es parte del patrimonio. ¿Cuánto vale eso? Y uno más problemático. ¿Qué pasa con las valoraciones, ojo, patrimoniales, no estoy diciendo extrapatrimoniales, patrimoniales, sometidas al arbitrio judicial? Y me refiero en particular a dos fenómenos: la pérdida de oportunidad y los eventos de presunción de daño. ¿Quién me dice que hoy en día, tanto en el derecho público como en el derecho colombiano, un demandante no querrá incluir dentro de su portafolio de pretensiones la reparación de una pérdida de oportunidad, tanto que se den los supuestos? Al unísono, la jurisprudencia nacional ha dicho que es un daño material. ¿Cómo se lo valora? Basta revisar las distintas reducciones y arbitrarias reducciones judiciales sobre la estimación de ese daño. ¿Cómo hago yo anticipadamente en una demanda, además con la carga del juramento, de estimarla razonadamente? Y ahora hablemos de otro fenómeno constante y muy importante en materia de responsabilidad: las presunciones de daño cuando estamos ante la muerte de un ser humano que no generaba ingresos económicos. Hay unas decisiones recientes, esas decisiones que son casi contadas en la mano, cuando la Corte Suprema de Justicia se convierte en juez de instancia y entonces hace la valoración del daño. Eso vale oro, ¿no es verdad? Hace poco hubo una de la Sala de Casación Civil y cuando se hace la estimación, se trataba de una niña que estaba estudiando bacteriología, 17 años, tuvo una incapacidad, ni siquiera fue muerte, fue una incapacidad permanente en un porcentaje, y entonces se tenía que estimar ese lucro cesante futuro, ¿no es verdad? Entonces todos sabemos que hay una presunción de que por lo menos cualquier ser humano puede generar ingreso por un salario mínimo. Y entonces se hace una valoración y se hace una construcción perfectamente hipotética, desatendida de la realidad, de ese principio, de ese dogma de que solo se indemniza el daño cierto. Bueno, se me acabó el tiempo. Entonces, tengo una propuesta de definición que simplemente la voy a dejar, no la puedo explicar a menos de que me autoricen, y que está construida es sobre las normas procesales. Es decir, trata de incluir todos esos elementos que hemos venido discutiendo ahora, y por supuesto entiendo que es insatisfactoria. Daño sería aquella amenaza, privación o alteración del núcleo de protección de un sujeto de derecho, individual o colectivo, causado por otro sujeto de derecho, individual o colectivo, de tal intensidad que un sistema de derecho justo no puede aceptar como irrelevante, tenga o no un efecto económico mensurable. Al considerarlo como digno de tutela, el sistema dota a la víctima, daño individual, o víctimas, daño masivo, o al actor popular,
daño difuso y colectivo, de una serie de remedios que le permiten prevenir el daño, hacerlo cesar, obtener su reparación, restitución, compensación y en algunos casos legal o contractualmente previstos su castigo. Qué pena haber hecho esta síntesis irresponsable de cosas. No, es que, no, el semáforo, no, me mata, ¿dónde está Andrés Orión? Se fue, bueno. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo me da? 5 minutos. Entonces, permítanme rápidamente explicar un poco el alcance de esta definición. Daño es aquella amenaza, privación o alteración del núcleo de protección. Vamos a ver. Hemos vivido bajo la noción clásica del derecho civil de que todo sujeto de derecho tiene un patrimonio y que el patrimonio es esa colección interminable de derechos, obligaciones o intereses. Noción típica del derecho francés. No tenemos en derecho colombiano, como ocurre allí, una definición civil de patrimonio. No existe. En todo caso, nuestro legislador lo hizo en el Código General del Proceso, habló de un daño extrapatrimonial. En el juramento estimatorio no se deben estimar esos daños. No nos explicó qué quiso decir cuando habló de daño extrapatrimonial. Lo cierto y lo verdadero es que no podemos concebir que existan cosas por fuera de la órbita de protección jurídica de un sujeto de derecho que puedan ser dignas de tutela o relevantes jurídicamente. Y por eso hemos sustituido la noción de patrimonio por la constitucional de núcleo de protección del sujeto de derecho. Alguien puede decir simplemente que es un cambio de términos y que no hay mayor relevancia en ello. Puede tener razón. Todo depende cómo queramos entender el término núcleo de protección. En mi cosmovisión, el núcleo de protección no son solo los derechos reconocidos, los derechos subjetivos, no son solo los intereses legítimos, sino también otras situaciones, algunos las denominan situaciones espontáneas, es decir, momentos en la vida de un sujeto de derecho en donde, si bien no hay un derecho subjetivo reconocido, si bien no hay un interés legítimo, hay una circunstancia momentánea que amerita ser protegida. Porque a partir de su protección, no solo se dignifica a la víctima, sino que se le permite a la sociedad obtener, lograr, por lo menos teóricamente, un orden social justo. Esa noción permitiría conceptualmente entender que la pérdida de oportunidad es digna de tutela. Porque no hay un derecho, tampoco es un interés, es una circunstancia, nuevamente, es como esos, en el nivel subatómico, algunos componentes del átomo que aparecen y desaparecen y por tanto son difíciles de conceptualizar. La noción de daño tiene que abocar el fenómeno individual de daño y el fenómeno colectivo. No puede haber un tratamiento, no se justifica que haya un tratamiento disímil, nuevamente, para darle coherencia al sistema. Y por tanto, la noción de daño involucra, de manera similar a como lo hacía la definición en el derecho argentino, el fenómeno desde la óptica individual y también desde la óptica colectiva. Lo que he encontrado es que resulta inevitable, a pesar de que no es deseable,
incorporar a la definición elementos metajurídicos. ¿Qué es un derecho justo? ¿Por qué me parece que eso puede ser importante? Porque me da mucho temor que empecemos a vivir reparaciones de daños irrelevantes, que generen un obstáculo o a la iniciativa privada o al ejercicio de la libertad. Tiene que haber de alguna manera una cláusula que nos permita hacer esa ponderación. Si yo me quiero burlar, con el perdón de los presentes, de mis amigos hinchas de Millonarios, pues espero hacerlo con total libertad y decirle que mi felicidad por ser campeón de América, pues no me la puede quitar nadie. Y no quisiera que eso generara una indemnización económica en contra mía por haberles causado ese dolor. Tiene que haber alguna razón que le dé a esta fenomenología del daño una posibilidad discursiva, incluso dentro del debate procesal, para que un demandado diga si un daño es o no relevante jurídicamente, aceptando en todo caso que hay una lesión, como el dolor que se causa en la circunstancia que he descrito. Y este es tal vez el tema más complejo. ¿Qué pasa con esas infracciones a derechos ajenos que no tienen un efecto patrimonial? Entonces uno en el universo del sistema jurídico esperaría varias cosas. O que esa infracción ya tenga alguna consecuencia en otro ámbito del derecho, por ejemplo, el penal. Pero todos sabemos que el universo del derecho penal, en una situación crítica de reducción de las conductas penales y de la crisis propia del derecho penal, pues cada vez se está ocupando menos de conductas relevantes socialmente, que son infracciones de derechos, pero que no ameritan una privación de la libertad. ¿Y qué decir de la antitécnica evolución de nuestro derecho administrativo sancionador? Muchas de esas consecuencias tampoco son consideradas o multas o que desencadenan multas o contravenciones administrativas. Entonces, es al ámbito de la responsabilidad recuperar el rol protagónico como un buen coordinador de paz social para que las conductas violatorias de derechos que no tienen ningún otro impacto en otro escenario jurídico, lo sean en el de la responsabilidad y tengan una regulación responsable. Es sólo así que se logra, en últimas, una política pública coherente de prevención de daño. ¿No es verdad? Y entonces debería estar prevista una consecuencia indemnizatoria para una infracción de daño, para una infracción a un derecho, perdón, que no tenga posibilidad de ser medible económicamente. Ya se dirá, ya habrá un debate si a esa categoría o tipología de perjuicio se le debe llamar o daño material, o daño inmaterial, o daño extrapatrimonial, o daño patrimonial. De pronto es lo menos importante la categoría que queramos utilizar, pero debería haber una consecuencia. Entonces, en nuestro ejemplo del propietario a quien sin autorización se le invade su predio sin ningún efecto económico, pues se le debería reconocer la posibilidad de condición de víctima para obtener una reparación. Reparación que en últimas va a generar, si bien no un castigo, un mensaje social. Y es que nos tomamos los derechos en serio. Y que incluso, a pesar de que no haya consecuencias económicas, no deben ser tolerados esas invasiones. Voy a dejar ahí, porque creo que además se vencieron los 5 minutos. Les quiero agradecer por su atención. Me excuso por lo concentrado y problemático de la temática y nuevamente gracias al Instituto por la generosidad de invitarme.